consultor de instituciones nacionales e internacionales públicas y privadas, es autor de más de 130 publicaciones científicas, ha participado también en varias comisiones ministeriales y asesoramiento parlamentario en procesos de reforma de la legislación penal y penitenciaria, presidente de la sección española de la Asociación Internacional del Derecho Penal y vocal permanente de la Comisión General de Codificación del Ministerio de Justicia de España desde 1996. Va a hacer primero la exposición de 45 minutos más o menos y luego al final haremos ruegos y preguntas y, bueno, la tertulia 15-20 minutos hasta la hora de comer. ¿Vale? Pues le cedo ya la palabra a José Luis. Buenos días. Agradezco a la Asociación Profesional de Asesores Fiscales de la Comunidad Valenciana la invitación a este 12º Congreso y la presentación a don Víctor Martínez. Y quisiera comenzar por tratar de contextualizar el cambio que se ha producido en España en relación a la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Muy brevemente me gustaría contextualizarlo, creo que para poder entender mejor el régimen jurídico que está en vigor desde el pasado 1 de julio. Bien, en primer lugar, esto de la responsabilidad penal de las personas jurídicas no se puede comprender solo desde la óptica del derecho penal, no se puede comprender solo desde la óptica de la responsabilidad penal. Ya sé perfectamente, porque me dedico a ello, que el derecho penal es lo que ha vehiculizado el problema. Pero el problema, tal como nace de la responsabilidad penal de las personas jurídicas, no es sino una parte de la cultura de los programas de cumplimiento normativo. Por tanto, el derecho penal ahí, es decir, los programas de cumplimiento, de prevención de que las empresas detecten las áreas de riesgo en sus actividades sociales que pueden ser constitutivas hipotéticamente de delito, es lo que lleva a formular estos programas que tratan de prevenir y evitar la comisión de estos hechos delictivos. Pero insisto en que esto está dentro de un programa o de la cultura de los programas de cumplimiento muchos más amplios que no solo son cumplimiento de normativa penal, sino cumplimiento de normativa extrapenal. En segundo lugar, esto hace referencia también o se enmarca más bien dentro de una tendencia impulsada en los países angloamericanos referente a un mejor conocimiento de la empresa, a un mejor conocimiento no solo de los riesgos, sino incluso de la estructura, de las finalidades, de las oportunidades que tienen las empresas. Al menos esto es como nace en Estados Unidos y luego se va propagando al Reino Unido y posteriormente va entrando, ¿no?, por Holanda y por el norte de Europa hasta llegarnos a nosotros al sur. Pero sí repito que no deberíamos caer en el error de ver esto solo y exclusivamente como un problema de responsabilidad penal. Es algo o debería ser algo más grande, más amplio, donde la responsabilidad penal es solo una parte, insisto, de esta nueva idea. En segundo lugar, simplemente también en el plano muy general, en el plano muy de política normativa, todos los países desde hace aproximadamente 15 años de la Unión Europea han instaurado un modelo de responsabilidad penal de las empresas, todos excepto uno, que es Alemania, que ha optado por la vía de responsabilidad administrativa. Pero todos los demás hemos optado por la vía de la responsabilidad penal. Esto tiene más de 70 años en Estados Unidos y nace a consecuencia, también creo que es importante recordarlo, nace a consecuencia del crack del 29. A partir del crack del 29, Estados Unidos comienza a desarrollar toda esta cultura de programas de cumplimiento y de empezar a girar, a crear cauces legales para hacer responsables penalmente a las sociedades mercantiles.
En esta consideración, y voy acabando esta entrada para ir ya al derecho positivo, nosotros, ¿qué hemos hecho en España? Pues en España hemos hecho hemos pasado tres etapas. La primera etapa es la del Código Penal de 1995, que instaura unas medidas que llama accesorias, es decir, se pueden imponer algo que no recibe el nombre de penas, pero que son medidas accesorias a las personas jurídicas, a las sociedades. En segundo lugar, reforma del Código Penal de 2010. Ya directamente quitamos el eufemismo de medidas accesorias e instauramos un modelo de responsabilidad penal, directamente penal, de las personas jurídicas en 2010. ¿Qué es lo que hace la reforma de 2015 sustancialmente? Lo que hace, luego podemos entrar en algunos detalles y por eso preferiré dejar tiempo después para las preguntas que les susciten interés a ustedes. Lo otro que hace fundamentalmente la reforma del 15, lo que cambia es que los programas de cumplimiento pueden ser eximentes de la responsabilidad criminal de las personas jurídicas. Esto es lo que introduce la reforma del 2015 y, por tanto, esto es lo que nos convoca aquí y lo que nos tiene pues paseándonos por la geografía española desde hace varios meses con este tema, fundamentalmente con este tema, porque este es un tema que de alguna manera sale del ámbito del derecho penal estrictamente y se ha colocado como tema central en el ámbito de la discusión societaria, de la discusión económica en España a partir de ese momento. ¿Por qué se produce ese cambio? Hay muchas teorías. Yo les diré básicamente dos que a mí me parecen fundamentales. Yo estuve en la comisión redactora de la reforma de 2010 y sufrimos una gran presión, la comisión del Ministerio de Justicia, de los despachos de abogados, fundamentalmente, de los grandes despachos de abogados, es decir, de los despachos de Madrid, que querían que se introdujera la eximente, los programas de cumplimiento como eximente. Pero ya saben que en el 2010 no se introdujeron los programas de cumplimiento como eximente. Ahora es la reforma 2015. Sin embargo, en mi opinión, lo que ha determinado al Gobierno y, por tanto, a la mayoría del Grupo Parlamentario Popular a introducir los programas de cumplimiento no ha sido el lobby de los despachos y de las grandes consultoras nacionales e internacionales que están presentes en España, sino ha sido los informes demoledores de la OCDE. ¿Por qué de la OCDE? Porque la OCDE no quiere que las empresas españolas compitan, vamos a decirlo, deslealmente. ¿En qué sentido? Toda Europa, todo Estados Unidos, todo Canadá, cualquier empresa tiene programas de cumplimiento. Y programas de cumplimiento es un sobrecoste para la empresa. Esta es la primera cosa que hay que tener en consideración, es un sobrecoste. Por tanto, ese sobrecoste a las empresas, la OCDE ha presionado para que las empresas españolas no tuvieran esa ventaja de no tener ese sobrecoste con los programas de cumplimiento, porque los programas de cumplimiento desde 2010 a 2015 se habían centrado prácticamente en lo que podemos decir el IBEX 35 y sus contornos, es decir, las multinacionales españolas. Pero el resto, los programas de cumplimiento penal, no había trascendido ni siquiera, no ya a las pymes, ni siquiera a las otras empresas españolas grandes. Bien, todo por tanto cambia a partir del 1 de julio, donde se produce esta especie de fiebre, de venta, de ofrecimiento de los programas de cumplimiento de responsabilidad penal. Antes de continuar brevemente ahora con las cuestiones, ¿en qué consiste realmente el modelo español? ¿Cuál es el modelo español de responsabilidad penal? Esto no ha cambiado en 2015. El modelo de responsabilidad penal de las personas jurídicas es el mismo que se introdujo en 2010, con algunas modificaciones que luego haré referencia, que pueden dar lugar, sin duda, a problemas interpretativos, a problemas aplicativos. Pero fundamentalmente el modelo es el mismo. Y esto es un modelo que los juristas llamamos un modelo vicarial. ¿En qué sentido? No sé,
lo dejo en todo caso para el debate si quieren más detalles, pero sustancialmente es que la comisión de hechos delictivos por algunas personas físicas de las sociedades en determinadas condiciones que están marcadas en el Código Penal contaminan, es decir, transfieren también la responsabilidad penal a la propia persona jurídica, a la empresa. Por tanto, eso significa y conduce a que en el proceso penal, gráficamente, tendremos sentado en el banquillo de la acusación al administrador o directivo que ha cometido el delito, por ejemplo, ya que estamos aquí, un fraude fiscal o un delito de blanqueo de capitales, y al representante de la sociedad. Por tanto, hay un único proceso penal, pero hay varios objetos o varios sujetos procesados. Las diferentes personas físicas que siguen las reglas generales de la acusación del proceso penal y alguien que representa a la persona jurídica, puesto que también la persona jurídica es desde 2010 en España responsable penalmente. Y obviamente las penas que pueden corresponder a las personas jurídicas son penas de multa, penas de suspensión de actividades, de paralización de actividades, de administración judicial, etcétera, o de incluso, digamos, de muerte civil, es decir, de disolución de la sociedad. Las penas que corresponden a las personas físicas son las habituales que tengan previsto los delitos que dan lugar a esta transferencia. Por tanto, por eso decimos que es un modelo vicarial. Vicarial en el sentido que, claro, las personas jurídicas no cometen los delitos en el sentido que decimos que las cometen las personas físicas. Las personas jurídicas, las empresas, responden por el hecho delictivo que ha cometido o han cometido determinadas personas físicas al frente de la empresa. Esto no ha cambiado y este es el único modelo que existe en el mundo.